Hola. Gracias por la gran acogida que tuvo nuestro primer capítulo en este programa de No Te Aviso con Carla Aviso. Estamos complacidos de poder llegar nuevamente a usted, que nos está escuchando, que nos está viendo, pero lo más importante, que está comentando, porque toda crítica positiva, negativa, comentario es bien recibido, pero el desconocimiento es lo que nos lleva a hablar muchas veces de temas que no conocemos, y para eso estamos aquí, para que usted, para que nuestros invitados aporten un poquito de luz a ese conocimiento que nos hace libre, y que más adelante, espero yo, usted esté pendiente, porque voy a responder, sí, voy a responder a muchos de aquellos que han estado comentando que tal vez la forma, la inmediatez o el estilo de esta letrada, abogada, especialista, conciliadora, especialista en familia, ha tenido en determinados casos. Este caso específicamente de Verónica es un caso que ha remecido las redes, la televisión y los medios por su envergadura, por la frialdad con que su agresor tocó a la víctima. Sin embargo, es importante que sepan que yo no lo hago personal. Esta es una defensa como las muchas que he asumido de víctimas y también de algunos agresores, donde la objetividad y lo más importante, la realidad, tiene que estar puesta de una manera expuesta para que usted sepa, conozca y no comente sin saber la verdad y la realidad del asunto. Voy a responder y voy a satisfacer todo lo que muchos dijeron y que no ha tenido réplica. Aquí, en No Te Aviso, con Carla Aviso. Ahora, tenemos a una víctima de agresión. Ella no solo sufre y sufrió agresiones verbales, físicas, psicológicas. Lamentablemente, su realidad es estar posicionada como víctima de agresión sexual. Su libertad sexual fue transgredida y violentada por quien dijo amarla. Wendy, coméntame un poco, ¿cómo te sientes hoy? Bastante emocionalmente sí tengo mucho por desahogar. Físicamente, pues ahorita estoy en cama porque estoy en la clínica. He hecho un cuadro de una infección generalizada, la cual ha afectado también a mi fibromialgia y al asma que yo tengo. Pero cuéntame algo, Wendy. ¿Qué es lo que pasó? Él llegó a insultarme, supuestamente quería cargar el scooter. Después de eso, no El sé de pretexto fue dónde. cargar su scooter, ¿correcto? Que por eso quería Exacto. ingresar al departamento. Tú abres la puerta, él ingresa. ¿Y qué sucede entonces? ¿Te quiere Primero, abrazar, te saluda, te pide una oportunidad? Cuéntame un poco. más que todo era como para querer conversar mientras cargaba el scooter, pero yo le dije que no tenía nada que hablar con él. Incluso desde mi teléfono yo ya había borrado toda la información. Por eso es que él Después, recurre a identificarse como el hermano, tal vez a sabiendas de que si él daba su verdadero nombre, tú no ibas a permitirle el acceso. exacto, porque ya estaba restringido y aparte se le había mandado ya Se habían nosotros. cursado misivas notariales, cartas notariales Exacto. prohibiéndoselo. Sí, después de eso es que no sé de dónde consiguió, porque yo me cerré en mi cuarto, porque me dio miedo. Le dije, agarras el scooter, lo cargas hasta donde puedas y te vas. Y te vas. Entonces, ahí es donde él me toca la puerta del cuarto, que es al fondo, y llega a cometer la violación. Me ¿Pero tú dijo, estabas con llave en esa habitación? sí, ¿Por qué tú le abres? ¿Qué es lo que hace que tú, sabiendo que podía, presagiando que podía ocurrir alguna agresión, porque él ya sabías que era violento, que era un agresor verbal, que te dañaba psicológicamente, porque hay episodios que tú has narrado donde te has sentido humillada, te llamaba de alguna manera despectiva, y quiero que lo digas con tus propias palabras? ¿Qué es lo que hace a sabiendas, Wendy, que ese hombre no era bueno? Si ya te habías encerrado en tu habitación, que le abras.
Él agarró el cartón de una muñeca que mi mamá me había regalado, intentó abrir la puerta con eso y A no él intentó contento. forzar la puerta que estaba con llave, entonces. Así es, sí. Ya. Entonces yo le dije que no tenía nada, desde detrás de la puerta le dije, pues no, no tengo nada que hablar contigo, yo ya terminé contigo, te he mandado una carta notarial y él me dijo, no, por favor, ábreme para que sea la despedida. Entonces, ¿Te hizo una eh, proposición sexual en ese momento? no, Porque tú no, sabías no, a lo que venía. Porque si él te dice, hey, ábreme, quiero la despedida, no es para despedirse con un bofetón, es para despedirse diciéndote tal vez todos los improperios y todos los descalificativos que ya antes eh, había, habías sí. escuchado. A mí lo que me dijo fue que había comprado las galletas que a mí me gustaban y que por eso me las iba a dejar. Entonces, yo dije, bueno, ya, de una vez que se vaya y que me Es deje decir, todo es seguro. decir que tú confiaste en él, le abriste, te dijo que llevaba galletas, se ganó tu confianza nuevamente. Me dijo para conversar, yo le dije, como le vuelvo a repetir, me dijo para conversar, no se llegó a la conversación por decisión mía. Sin embargo, él ahí es donde me dice, esta es la última vez y esta va a ser la despedida. Y tal cual son las palabras, me dijo, te voy a violar. Y el momento que ingresa, ya me forcejea. Ahí sí es donde él entra con fuerza y lo ejecuta. Mientras lo hacía, me decía de que yo ponía. ¿Cómo que lo ejecuta? ¿Qué te hizo? ¿Te tomó por el cuello, por los brazos? ¿Te metió un combo? ¿Te ahorcó? Porque para que tú seas víctima de una violación, tiene que haber algún acto de vencimiento de la fuerza en la víctima, porque la víctima generalmente, pienso yo, por la experiencia se resiste, ¿no? O no Claro, pudiste tener u o ofrecer sea, resistencia. verbalmente yo contesté todos los insultos que él me dio y cuando ya me dijo que lo iba a ejecutar, ahí sí yo entré en pánico porque me asusté. Otra que el administrador ya había llamado a mis papás sabiendo de que estaban fuera, O sea, la fuera de que administración del edificio presumía e intuía que algo estaba pasando en ese departamento. ¿Hubieron claro, forcejeos? hubieron forcejeos, sí, como le digo, para tanto como para que ingrese al departamento y tanto como para que ingrese a la puerta de mi dormitorio. Las víctimas no imaginan jamás que alguien con quien han tenido confianza, has dormido al lado de él, va a cometer un hecho tan repudiable como este. Es decir, ¿te sorprendiste? Claro, o sea, ahora lo puedo contar más tranquila porque ya lo he estado prácticamente. Sin embargo, no, para mí no es algo grato poder recordar. Él me forcejea de los brazos, me pone así y empieza la penetración vaginal y me dice de que él me está haciendo la violación, que en esa cama, cuando La yo cual tenga realizó también otra contra natura, pareja, ¿verdad? No solo fue vía así es, vaginal, fue también fue contra contra natura, natura. sí, Wendy, y él lo que me dice, dentro de esa cama, si yo tenía otra pareja, siempre que yo tuviese relaciones con la otra pareja, yo me iba a recordar de él porque en ese colchón durmió él y en ese colchón me violó él. Eso cuánta es lo que él me maldad, dijo. cuánto ensañamiento. Sí, ¿Por qué Wendy está ahora aquí? quizás, ¿Por qué Wendy está contando esto? Porque Wendy, Mollonero Vendíbil, es una víctima que aún no se repone del hecho que sufrió en manos del hombre que dijo amarla. Wendy, y soy testigo de ello, ha llorado, ha sostenido conversaciones conmigo de forma personal, telefónica, virtual,
repitiéndome una y otra vez con esos recuerdos obsesivos que no la dejan tranquila, no la dejan dormir, no le permiten volver a hacer su vida normalmente y no cesa. Ella hasta hoy se encuentra internada en una clínica porque como consecuencia de todo lo que ha estado pasando durante todos estos meses, que ya son años de buscar justicia, no lo ha logrado. Wendy, además de todo esto que estás narrando, lo peor que le puede suceder a Wendy Moyonero Mendívil, es que lo tiene que ver frecuente y cotidianamente porque el señor se aparecía donde ella estaba. Tú perteneces a un grupo folclórico, ¿verdad, Wendy? Sí, ambos nos gustaba, nos conocimos en un grupo de danzas de luces que se llama Morenada la Danza. Y después de ello también estoy teniendo un atropello por la parte del padre, porque el padre ahora es el presidente y está que hace y deshace con mi nombre como le da la gana. Y yo tuve que salirme a otra agrupación a bailar caporales. Incluso ahí también él fue, pero ahora ya tiene otra pareja, o sea, es como que se le fue el olvido así súper rápido y él piensa que está de ganador. Y ¿cuál es el cuadro que tú presentas, además de la fibromialgia, que te ataca y te tumba por semanas en cama con dolores y con esas faltas de seguir viviendo que yo misma he presenciado? Tu madre afectada, tu padre afectado, tus hermanos, tu familia, el íntegro de tu entorno llora contigo estos episodios de dolor. Además de todo lo que te está pasando, ¿cómo te sientes? ¿Cómo está tu salud? Quisiera que nos expliques. Sinceramente hay días en que quisiera no vivir. Siento que no tengo un motivo para poder vivir. Veo a mi papá, que usted misma lo vio llorar en la primera declaración. Mi papá ha tenido que leer todos los documentos que este hombre me envió, que su abogado me calificó. He visto de cerca la muerte porque por el cuadro que presento ahora tengo depresión mayor, que ya es algo grave. Yo también lo conozco y más es el tema de mi familia, de mis papás, de mi papá, que es ahora mi soporte. Es la pieza que él tocó y eso me llevó a poder denunciarlo, porque yo dije a mi papá, con mi papá nadie se mete, y él sí lo hizo, a pesar de que mi papá nos apoyó mucho. He intentado muchísimas veces, más de 10 veces, hasta incluso acá en la clínica, he intentado cortarme, pero Wendy, también decía me van a calma, Wendy. Yo te prometí un día, cuando estábamos juntas en la playa, porque sí, soy abogada, soy mujer de leyes, puedo parecer muy fuerte, muy autoritaria y que no me quiebro, pero soy una mujer que también fue víctima de violencia, que también supo reinventarse, como se lo digo a Wendy, porque en esta vida no tienes más que 2 caminos. O te vences o dices yo puedo. Y Wendy, tengo la esperanza todavía que pueda recuperarse. Venimos luchando juntas en su defensa y para sorpresa de ustedes, el fiscal no le creyó. Este es un caso terrible que me permití sugerirle a mi productor que saliera al aire, porque el fiscal no lo acusó. No lo acusó siquiera por la violencia psicológica, ni siquiera quiere pasar a juicio. Pero esta servidora
sustentando y presentando pruebas, porque en el derecho penal los dichos se prueban. En el derecho, si usted quiere sostener una estrategia legal, tiene que tener los suficientes elementos para poder crear la suficiencia probatoria y los suficientes indicios que motiven que una persona pueda ser enfrentada a un juez, a un fiscal y rinda cuentas legales de sus malos actos. Como abogada de Wendy Moyonero Mendívil, logré sostener y logré, en una ardua batalla legal, que el juez opinara lo mismo que yo y me diera la razón. Si hay una víctima y si el operador de justicia debe proceder. Estamos todavía esperando que el inmediato superior del fiscal, que no se atrevió a acusar a su agresor, lo haga. En fe, seguimos de pie y al orden. Seguimos creyendo que los operadores de justicia en este país todavía pueden creerle a tanta víctima. No lo digo yo, lo dicen las estadísticas. Muerto el niño, recién tapado el pozo. No, pues, tenemos que recordar que la ley en esencia busca prevenir, erradicar, sancionar. Pero si seguimos con políticas de no creerle a las víctimas porque se tiene estereotipado que la mujer llora por todo, que la mujer todo exagera. Mamita, ¿quién te pegó? ¿Y perdiste el aire? ¿Sí? ¿Fuiste asfixiada? ¿Y qué estás acá en la comisaría? Mira, yo no veo nada, porque así es como te tratan. Yo no veo nada. Ya estuvo bueno de que las víctimas tengan que llegar ensangrentadas o tengan que llevar la prenda con el ADN de su violador para que nos crean. Sigamos con esto. Wendy, ¿qué sientes tú en ese baile al cual concurriste? Me parece que, ¿recuerdas que me contaste que fuiste a un evento donde el grupo folclórico al cual tú perteneces iba a participar? Retomemos eso, sí. ¿Recuerdas? Ese episodio donde él se aparece. ¿Qué fiesta patronal era? ¿Era una fiesta patronal? No, nosotros, o sea, cada agrupación que se forma es para bailar en la Virgen de la Candelaria en febrero. La Candelaria, la tan nombrada Candelaria. Acudiste con tu grupo, participaste activamente y de pronto Wendy voltea y allí estaba. ¿Quién estaba, Wendy? Estaba él, su nombre es Diego, estaba ahí. Y lo único que me dijo fue, se comenzó a reír y me dijo, así hagas lo que tú hagas, yo no voy a alejarme de ti. Entonces lo que yo hice fue llamar a mis papás y mis papás fueron, pero después ya no lo volvimos a encontrar porque mi papá sí quería ponerlo en su lugar y Wendy, en ese momento todavía no había botón de pánico. ¿Cómo te sentiste ese día? ¿No pudiste continuar? No, me sentía, recordé lo que pasó. Tú te descompensaste, Wendy. Yo recuerdo que tú me contaste que te descompensaste. Me descompensé, me tuvieron que acudir, vino la crisis de la fibromialgia, que es muy fea cuando se me acelera. Y muy recurrente cada vez que te descompensas, ¿no? Sí, cada vez que me viene la crisis, viene con taquicardias, el cuadro de ansiedad, se me afloja el estómago. Entonces, para mí es algo que yo no voy a poder perdonar ni a su padre, ni a él, ni a nadie de esa familia, porque creo que ya fue suficiente el daño que me han hecho para que ellos vivan felices, doctora, como siempre se lo he comentado. Wendy, vivan felices, y yo he pasado tantos años de tonta para nada, no obtuve nada, perdí lo que yo buscaba, que era tener mi familia, y al final no se dio. Perdí mi trabajo por apoyarlo a él y tampoco se dio.
No solo perdiste tu sanidad mental, tu salud. Sí. Conozco muy bien tu caso y hay muchos pormenores aún por hablar. No quiero que te vayas porque ahora ingresa, sí, a este programa de forma virtual el doctor, el experimentado perito de parte, el psicólogo Martín Pintado. Bienvenido, doctor. Un gusto nuevamente encontrarnos hoy en mi programa. Hola, Carla, ¿qué tal? Buenas tardes. Qué gusto, de verdad. Me alegra mucho. Te felicito por este emprendimiento, este proyecto que es muy bueno y que en realidad va a ayudar a muchas personas que de verdad están pasando por situaciones de violencia. Un saludo también a todo el público oyente. La imparcialidad del doctor no puede ser tomada ni ponerse en tela de juicio. El doctor Martín Pintado, gentilmente, cuando encuentra víctimas que esta servidora le propone para realizar un peritaje con la calidad del profesional que es, las realiza. Y el doctor impecablemente ofrece sostener de manera protocolar y de manera legal todos y cada uno de los puntos que él sigue según sus manuales de psicología para la aplicación en el derecho de la evaluación, el diagnóstico y reflejar también el tratamiento que puede tener una víctima en un delito como lo es la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, que el día de hoy sucede una tras otra agresión. Ya estamos cansados de que el índice de feminicidios haya aumentado. Doctor Pintado, ¿qué es lo primero que debe de considerar usted para entrevistar a una víctima de violencia en general? Bueno, Carlita, en realidad del trabajo que venimos haciendo, yo lo primero que hago es leer todo el expediente en realidad para ver si los testimonios convergen entre sí y no hay ninguna diferencia en cuanto a la narrativa, ¿verdad? En cuanto yo puedo hallar un índice alto de veracidad en el testimonio, entonces yo ahí recién comienzo el trabajo con la víctima. En realidad, lo primero que yo tengo que conocer para poder realizar o iniciar un trabajo es saber que realmente hay un índice alto en la credibilidad del testimonio de la persona. Cuando una persona es violentada, esto va en un ciclo en realidad. No es que inmediatamente el agresor comience de golpe a violentar, sino el agresor va poco a poco coercionando a la persona, va poco a poco. La va condicionando, ¿no? La va trayendo a su cancha. Exactamente, porque, o sea, ¿qué es lo que sucede? Es que es un depredador, está bien dicho el término, ¿no? Es un depredador, claro, ¿no? Sí. Hay algo muy importante acá en cuanto al hecho de, por ejemplo, la violencia que hay de un hombre hacia la mujer cuando existen celos o machismo o cuando existe misoginia. En el caso de Wendy hay celos y machismo. ¿Por qué? Porque, o sea, busca ponerla por debajo de ella, ha buscado tener el control de ella, ha buscado que ella sea como su súbdita, ¿verdad? Claro, entonces, ese empoderamiento, ¿no? De saber que él es quien manda y quien la somete. Exactamente. Ese es el vértigo del violador, claro, saber que te tengo sometida. ¿Es verdad, doctor, que muchas violaciones se han evitado cuando la víctima le hace creer a su agresor que disfruta el sexo o que está de acuerdo con que la viole? ¿Es verdad eso? Bueno, le rompe el encantamiento del agresor, ¿no? Esto puede suceder en esos casos, sí, puede suceder. Para esto, la
mujer en todo caso debe haber ya aprendido y haber obtenido bastantes recursos personales para lograr hacer esto, ¿verdad? Porque en realidad por lo general la víctima entra en un shock donde simplemente ella está, digámoslo por decir, inconsciente en el acto y solamente cierra los ojos nada más, y podemos decir que hasta se disocia en ese momento de ella misma para no sentir dolor en ese momento. Sí, doctor, en ese sentido concuerdo bastante con usted, porque me siento como al momento de ingresar a declarar, al momento de ir al IML, sé que me cruzo con cualquier tipo de delincuente, con cualquier tipo de persona, incluso en mi resultado sí salió que hay una penetración de la parte contra la natura, y aún así nos querían rechazar todo el juicio, y es bastante incómodo. Yo me siento hasta ahora sucia porque no puedo. Wendy, nunca tú no he has pisado sanado. Di la verdad. Claro. ¿Has sanado? Y no lo digo yo, porque después van a decir, es que la abogada es incisiva, le gusta el dolor, le gusta hacer sentir mal a las víctimas. No, es que tengo que decirle a usted que está ahí viendo lo que le está pasando a Wendy. Wendy no ha sanado y ya van 3 años. Doctor Martín, le han triplicado la medicación, su psiquiatra, y no sana, no sale de repetir y repetir muchos episodios dolorosos que esta servidora, por muchas horas, tiene que tener la paciencia de escuchar porque lo necesita hablar, doctor. ¿Tanto le puede costar a una víctima recuperarse o tal vez ya no pueda? Lo que pasa, Carla, es que mientras todavía existan factores de riesgo alrededor y un sistema que no la protege, entonces en definitiva va a seguir siendo vulnerable y va a tener todavía la sintomatología en realidad. O sea, pueden pasar años y años y Wendy va a seguir estancada en lo mismo. Puede suceder eso cuando, o sea, imagínate, ¿verdad? El sistema legal no la ayuda. Y para colmo todavía hay personas a su alrededor, porque comentó algo del papá de su expareja, de este chico, o sea, la viene atropellando. También viene cometiendo actos de abuso contra ella, habla mal de ella, lo que me refiere Wendy. Todo esto son factores de riesgo que todavía existen a su alrededor, que no van a ayudar a una evolución positiva, en definitiva. O sea, tiene que solucionar todo esto para comenzar recién. Es decir, todavía a Wendy le esperan muchos años de terapia, ¿verdad? Sí. Esperemos actualmente, que con tu programa, Carla, se reduzcan estos años y puedan realmente las personas que están a cargo del proceso de Wendy abrir los ojos y ser conscientes de lo que están haciendo, porque están ayudando a un agresor a someter a un ser humano. Entonces están favoreciendo estas inconductas. Cada vez que archivan mal un caso de violencia, cada vez que rechazan los operadores de justicia los elementos probatorios que están ahí apañando a los agresores y a las agresoras, porque esto no excluye género, se está motivando y es como decirle, vamos, échale, sigue dándole, sigue pegándole. Eso es lo que se está logrando, porque los sistemas, las leyes, los reglamentos, doctor, no están funcionando. No, y mire, ¿estoy mintiendo? Que esto tiene que tomarse bastante en cuenta, porque en realidad podrían decir, no es el sistema, ok, pero sí son las personas que están dentro de ese sistema que verdaderamente no están calificadas para poder ejercer esa función. Hay que sensibilizarlas. Doctor, hay que sensibilizar. Las víctimas llegan y yo siento tanta pena, ¿verdad, Wendy? Empezando por los fiscales adjuntos. ¿Cómo te trataron, Wendy? ¿Cómo te trató cuando te interrogó? Prácticamente. ¿O fue solo mi percepción? Prácticamente. No lo voy a decir yo. Nunca lo hemos hablado, ¿ah? Sí. ¿Estoy mintiendo?
Quiero que No. me digas cuál fue tu percepción cuando fuiste a declarar, cuando ibas a preguntar sobre tu caso. ¿Cómo te trataban los operadores de justicia en el Ministerio Público? Era que salía el fiscal o el asistente del fiscal y me decía, sí, se está trabajando, acá mire, acá está su carpeta fiscal y la voy a revisar, pero nunca era revisada. Y el hecho de estar yendo a preguntar y preguntar, porque obviamente yo quiero O salir sea, de este aclaremos, cuadro. no era porque tu abogada no hiciera el seguimiento, sino porque tú tenías No. pues esa, no digamos obsesión, sino esa cotidianidad de pensar todos los días en que qué está pasando con mi caso, qué está pasando con mi casa, qué está pasando con mi caso. Y yo te decía, Wendy, esperemos notificación, ya fui, dicen que están trabajándolo. Y tú ibas y de la ventanilla para afuera, ya estamos trabajándolo. Y nada más. Sí, o sea, se sentía y se sintió hasta el último momento que hubo palabra con el fiscal y su asistente de que estaban a favor de él y que prácticamente la que estaba narrando algo que no era yo, porque incluso cuando justo conversaron para que pueda hacer la declaración, la primera declaración, iba yo primero y luego iba él. Entonces tuvimos que hacer que él se Hasta sin retire. cortesía ni educación ha sido tratada. Muchas Sí. veces también a los abogados nos tratan hasta así con como que nos están haciendo el favor de la diligencia, ¿no? Hemos Yo me tenido sentí así que... en esa oportunidad que tú declaraste, que te tuve que llamar 2 o 3 veces la atención y tengo que reconocerlo, que fui dura y drástica contigo porque te desenfocabas de la respuesta y muchas veces ya ni escuchabas la pregunta por la misma actitud que tenía el fiscal contigo, ¿verdad? Sí, doctora, sí. Usted me tuvo que indicar que fue bastante dura el momento de conversarme. En un tiempito que el fiscal dijo, voy a revisar algo. Entonces, Ajá. e incluso la doctora Carla tuvo que pedir de que el agresor se vaya porque estaba en el mismo horario y estaba fuera. O sea, quería decir de que si yo salía me iba a cruzar con él. Sí, tú Y estabas sinceramente, declarando y el señor llegó en bermudas y slaps. Escuchamos su exacto. voz a decir que no iba a participar en su declaración porque él te estaba para declarar en la hora subsiguiente que terminara Wendy. Y eso es algo que las autoridades deben de prevenir. No pueden citar a la agredida y al ratito que el agresor esté afuera para que ella salga y la vea. ¿De qué estamos Sí. hablando? ¿No? Sí, Se para mí une. Ajá. fue bastante denigrante, me sentí más sucia porque yo decía, si lo Ujú. voy a ver, yo sinceramente, si tengo yo un arma en algún momento y me lo cruzo, yo Vamos, en Wendy. Vamos, muchas Wendy, veces lo... no empieces con eso. Yo te he dicho que esos Esa no es pensamientos la solución. debes liberarlos, debes Ujú. estar tranquila. Estamos juntas en esto. Sí, Tú y yo hemos llorado juntas. Tú y así yo es. hemos pasado noches conversando de cómo nos sentimos, Ujú. de la impotencia de ser maltratadas como mujeres cuando es un hombre el que te interroga y te dice de forma tan insensible que aclares tu respuesta porque no te entiende. Falta sensibilizar. Y se une a nosotros, quiero anunciarles, una psicoterapeuta que gentilmente está colaborando con este programa. Ella es Silvana. Silvana, bienvenida. Muchas gracias por la invitación, gracias por la oportunidad. Mira, realmente yo quisiera empezar mi espacio retomando lo que acabas de mencionar, de cómo de repente pueden tomarse cómo puede tomarse el abordaje que estás teniendo de este caso, porque hay que distinguir dos cosas, ¿no? Hay que distinguir la importancia de poder esclarecer hechos que van a remarcar y van a reconocer dinámicas de violencia que están, digamos, reforzadas o vistas en conductas
que pueden ser normalizadas por la sociedad, pero que realmente si nos tomamos el tiempo y analizamos paso a paso, nos damos cuenta de cómo estas conductas son coercitivas, son de control, son de manipulación, son de minimización, son de aprovecharse de la vulnerabilidad de una persona que ya está dentro de esta dinámica hace tiempo, ¿no? Entonces, una cosa es eso, ¿no? Analizar estos hechos para poder caer en cuenta de las dinámicas de violencia. Pero hablemos de la terapia. Cuando Ajá. una mujer es violentada a la magnitud que ha sido Wendy, que es una persona violentada psicológica, agresiones verbales, agresiones físicas, violencia física, y tras esto, como dicen por ahí, tras cuernos palos, llega a ser violentada sexualmente. Caramba. ¿Un paciente con este cuadro es recuperable? Mira, de hecho, no hay estadísticas acá en Perú que nos puedan hablar sobre el índice de recuperación, pero en otros estudios que se han realizado en el extranjero se ve que de un total de mujeres, los primeros 3 meses de estudio, el 75% del total va a presentar un cuadro de un trastorno de estrés postraumático, y al cabo de un año estas investigaciones revelan que el 41% nada más desciende el número a las personas que están presentando este cuadro. ¿Esto qué quiere decir? Que en los primeros meses pueden haber factores que pueden favorecer a un recuperamiento, ¿no?, espontáneo de la persona, porque la experiencia traumática, el trauma interno, no solo se da por la experiencia que vive la persona, sino también y fundamentalmente por el contexto donde se da el posterior, el acompañamiento. Pero mi pregunta puntual es, ¿una víctima como Wendy puede recuperarse con terapias y a qué plazo? Mira, la recuperación va a depender de muchos factores y eso va a ser muy individual. Puede haber una recuperación, puede haber, pero estadísticamente la recuperación nos habla de un 41% al año, ¿no? Entonces, eso quiere decir que va a depender de los factores no solamente más cercanos al paciente, sino también contextuales a nivel micro y macro. Y ahí justamente viene a tallar lo que yo te mencionaba, la importancia de distinguir cuando describimos hechos para poder resaltar dinámicas de violencia versus revictimizaciones. Obviamente esto va a reforzar síntomas, y uno de los síntomas es esa culpa inapropiada. Doctor Pintado, si usted está ahí también, dígame algo. ¿Por qué Wendy no se mejora? De acuerdo al menos a la conversación que han sostenido y que estamos sosteniendo, hay situaciones ahorita que no la dejan evolucionar a Wendy y que en definitiva van a estar produciendo en ella flashbacks, van a estar produciendo en ella pensamientos automáticos, lo que decía la doctora, revivencias negativas del trauma. Entonces, esto no va a ayudar a la evolución de Wendy, no va a ayudar a la recuperación, a la rehabilitación de Wendy. Va a ser bastante difícil en realidad. Ahora, hablar de un tiempo también es bastante difícil porque en todo caso no sabemos si en algún momento imaginamos que a partir de este programa el sistema cambie y comiencen ya a actuar de manera positiva, de manera más consciente, de manera imparcial en el caso de Wendy, y entonces se puedan solucionar diferentes eventos alrededor que hay, y podríamos decir que de repente Wendy se podría recuperar en menos tiempo. Ahora, Dios lo escuche y el diablo se haga el sordo, doctor. Ahora, en todo caso, esto no suceda, o sea, es bastante difícil en realidad. Depende de muchos factores, tanto individuales como a nivel del sistema. Así es, y es importante entender que esto que le está pasando a Wendy, esa respuesta de su sistema nervioso, se llama un trastorno y no una enfermedad. ¿Por qué trastorno? Porque es multifactorial. Los factores no solamente son externos, también son internos. Es decir, ella no está enferma, ella está trastornada. Mira, realmente desde psicoterapia no usamos esos términos porque pueden ser muy determinantes al valor de la persona. No, lo que sucede es que en los ámbitos legales, y el doctor Pintado lo podrá saber, ¿no, doctor? Tenemos que decir o es o no es. Entonces, doctor, claro, en el caso legal nosotros hablamos, por ejemplo, de un posible daño psíquico o una lesión psíquica que puede causar y puede agravar en el tiempo el mantenimiento de la condición que tiene Wendy.
Bueno, yo sé que el tiempo nos gustaría que sea más extenso, pero si usted se siente identificado con este caso, unamos fuerzas para que el día de mañana no tengamos una sociedad carente de valores y de principios y llena de personas que están afectadas y con dolores y con traumas psicológicos debidos al ambiente tan traumático que es esta realidad de hoy. La violencia está en casa. Prevenga y erradíquela. Soy la abogada Carla Viso y no te aviso con Carla Viso. Seguimos. Lo que se viene. Uy, esto está más negro que una hormiga, señor Brava. Tenemos una invitada a la que tengo muchas cosas que aclararle. Y te va a rebotar. Ya tú sabes. Adelante, por favor. Que pase nuestra invitada. Tilsa, bienvenida. Un gusto. ¿Qué tal? Un gusto, ¿qué tal que todos? Bueno, en realidad tengo bastantes, por así decirlo, doctora, inquietudes. Creo que vengo en representación del público en general, ¿no? Y creo que tengo muchas inquietudes porque he tenido opiniones en general, he tenido muchas opiniones que de pronto pueden ser equivocadas o acertadas o quizás no se ajustan a la realidad. Usted estaría aquí para poder... Yo creo, Tilsa, que más que todo es el de conocimiento. No todos son abogados. Escuché en alguna de tus transmisiones que decías que nosotros solo buscábamos dinero y que por qué si él se había comprometido a pagar $50,000 equivocadamente, si lo iban a condenar igual, que para qué pagaba. No, pues, la ley dice que las personas podemos, al ser víctimas, solicitar una indemnización. Esa indemnización compete a 3 campos: daño moral, ¿ya? Daño emergente y lucro cesante. No es de que el agresor, en este caso, o la persona que comete el delito, vaya a pagar por el silencio o vaya a pagar para que no vaya a prisión o para que no lo condenen. En el caso de Diego Marcelino, con el caso de Verónica como su víctima, lo que hubo fue una propuesta de parte de su abogada el día que nosotros fuimos a su declaración, ¿ya? Vamos a recapitular un poco porque hay partes que de repente tú no conoces, solo has escuchado. Okay. Cuando Verónica concurre a su declaración, estaba la abogada. Yo por primera vez veo a la doctora y nos reconocemos porque ella acudió a la misma universidad. Amigas no somos, nos conocemos. Y ella pues se identifica. Yo la verdad no la había reconocido. Estaba el fiscal y estaba el instructor. Hasta ese momento yo no sabía quién era la abogada porque, albricias, cuando me pasan la carpeta fiscal para su revisión, yo digo, pero ¿cómo? ¿No se ha puesto a derecho el señor denunciado? Ya. Y me dice el instructor, no, sí, acá en el cajón tengo el apersonamiento de su abogado. ¿Ustedes no se dan cuenta que eso no puede pasar? Pero pasa en las películas como pasa en la realidad. Y ahí yo conozco y viene entrando la abogada, ¿no? Que puede estar presente en la declaración de la agraviada. Y nos identificamos, nos saludamos. Incluso le permito que hable con Verónica, porque yo no soy quien para prohibirlo. Verónica no es una niña de pecho a la que yo le tenga que decir lo que hace o deja de hacer. Pero teniendo ¿no? en cuenta que tiene un problema en este momento tiene una afectación psicológica, ¿no sería bueno salvaguardarla un poco? De repente usted en su calidad humana, más que como abogado o como doctora, en su calidad humana, protegerla quizás a la manipulación que podría ser sometida por una abogada contraria. A ver, lo que pasa es que no hubo una manipulación. Yo tampoco me voy a ir a querer ser inquisidora como lo están haciendo conmigo porque ella es la abogada del agresor. Cuando yo tomo el caso, yo no sabía que Diego Marcelino era el agresor. Y que era una persona mediática. Y que era una persona mediática. Es más, ni siquiera yo lo conocía, porque no es lo que yo consumo en las redes, ¿me entiendes? Okay. Estamos hablando que yo tengo 57 años, pues ¿qué voy a hacer viendo un muchacho de 30 años que se comporta como de 20 en las redes? Perdóname. Vale. ¿Ya? ¿Sabes que hasta ahí vamos bien? Perfecto. Cuando por fin me dicen sí, porque fíjese que su noviecito hizo esto, lo otro, y aquí y allá, resulta que se me revela quién es él. La víctima me dice quién es. Entonces yo comienzo a averiguar quién es y me doy con la sorpresa de que era una persona mediática. Si Verónica no sale a hacer público su caso, iba a quedar muy probablemente como lo que ha pasado con Wendy. Impune. Y es por esa razón que existiendo información, yo no la proporcioné a Tilsa, y quiero que lo tengas claro, y todos ustedes que están ahí, yo no soy la que le manda las denuncias a los medios. Los medios comienzan a contactar a Verónica y Verónica me pide a mí
que yo me haga cargo porque no sabe qué hacer ya. Y tomamos la decisión con sus padres y con ella de salir a dar la cara y decir si soy víctima y si denuncié. Doctora, salir a dar la cara, ¿por qué? Porque en verdad era una forma de presionar a Diego Marcelino, o salir a dar la cara para hacer pública la denuncia que tenían por No, lo que agresión. nosotros pretendíamos era que se hiciera público, y aquí voy a aclarar también a la señora Magali Medina, quien se sintió utilizada por mí. No, yo le di la primicia porque muchos programas me estaban llamando y pidiendo que Verónica saliera a dar su versión y ratificarse en la denuncia, y yo lo evité y lo consulté con ella, con sus padres, y les dije, si nosotros decidimos salir, tenemos que salir contundentemente con alguien que efectivamente nos vaya a escuchar y lo vaya a tratar con el profesionalismo que lo necesitábamos, y fue la señora Magali, y así lo decidimos. Se podría pensar que también se hizo sobre todo por la exposición mayor que tiene el programa. Exactamente, es muy claro lo que estoy diciendo, pero hasta ese momento, por lo menos esta defensa no conocía muchas revelaciones de que se pretendía pedir dinero. Yo no voy a tocar ese tema por respeto a la familia de Verónica, pero sí voy a hablar de que se está diciendo de que yo la asesoré mal y que la hice firmar un trato para que ella recibiera dinero, y como no recibió el dinero, de picones ahora. Exacto. Seguimos el caso. ¿No considera entonces que usted está evitando tocar un tema, pero que finalmente la mancha usted por causa de la familia? No me siento manchada porque yo no pedí el dinero. Y yo no me siento manchada porque Verónica tampoco pidió dinero para callarse. Lo que sucedió fue lo siguiente. La defensa del señor Diego Marcelino nos propone a mí como abogada, digo, no es porque somos un conjunto con la víctima, claro, que por favor le demos la oportunidad a Diego, porque amor entre ellos se evidenciaba por todo lo tóxico que se había tornado este enamoramiento, esta relación. Pero hablamos las abogadas y decimos, ¿qué hacemos, no? ¿Qué hacemos con este caso? Porque se están haciendo mucho daño, ella se está sobreexponiendo, sí, ya al tema, ya nosotros estábamos parando también, ya habíamos dicho lo suficiente, y lo saben muchos medios que nos invitaron y que ya no quisimos dar más declaraciones. ¿Qué hacemos? Entonces ella me propone y me dice, Diego Marcelino quiere indemnizarla por lo que hizo. Y yo soy Clara Tilsa y Verónica está de testigo, porque lo hablamos los cuatro. Sí, y en privado y en estricto privado. Vamos a aceptar la indemnización como un anticipo de lo que nosotros vamos a pedir en el proceso penal, y lo permite la ley, ¿ya? Okay. La ley lo permite, señora. Te voy a poner este ejemplo didáctico. Si tú sales y te atropella el carro y quedas inválida, lógico que tú quieres pedir justicia, ¿no? Que el señor. Pero ¿quién va a pagar tus piernas si necesitas prótesis? Totalmente. Y por eso estás vendiendo tu dolor. Verónica ya era una persona que sufría de depresión, y acertadamente lo hizo de conocimiento de Diego Marcelino. Le explicó que ella tomaba medicamentos para calmar sus ansias, sus problemas que presentaba. Y él, aún a sabiendas de que ella no era una chica que estaba dispuesta a tener una relación dentro de los marcos normales de cómo controlar sus emociones. Pero doctora, lo que la gente se inquieta básicamente no es el hecho de que ella pida una indemnización, porque es válido, que lo merece, porque además es que ella no lo pidió. O bueno, que su agresor, que el agresor ofrezca una indemnización. Es válido que lo merece. Lo que la gente le inquieta un poco es el hecho de pensar, entonces, pues, yo también, si me atropella el carro, pido mi indemnización, pero no tengo por qué quedarme callada. O sea, no tengo por qué acceder al silencio. Claro, ahí viene la parte que conversamos mucho entre los cuatro. Okay. Él, su abogada. En estricto privado. En estricto privado. Porque Diego nos justifica pedirnos y añadir una cláusula al contrato extrajudicial que hacemos, donde por favor ya Verónica no siga hablando mal de él o hablando de los hechos que acontecieron. Y yo le digo a Verónica, ¿estás segura de eso? Y mi cliente me dice, sí, porque yo tampoco quiero hacerle ya más daño del que él me haya hecho a mí. Y ella ahí hizo primar su raciocinio y fue razonable con Diego, porque Diego le dice, Verónica, para yo de alguna manera poder resarcir el daño que te he hecho psicológico, todo lo que te has expuesto en los medios, porque a ella la atacaron, cuando a ella pone la denuncia, antes que nosotros lo hiciéramos público, ya ella en redes la estaban tildando de mentirosa, de todos los términos que le dan a estas personas del extranjero,
y ella se siente mal y es por eso que también ella sale a hablar y a defenderse, ¿ya? Okay. O sea, no era Diego, pero era toda su comunidad que sabes que es grande. Y es por eso que yo defiendo mucho la posición de Verónica de elevar su voz. Entonces nos dicen, necesito trabajar por este error que cometí, nos dice Diego, porque es un error garrafal de haberla lesionado en lo más... Un delito. Es un delito, ¿no? En lo más profundo de sus emociones y sentimientos. Tilsa, tal vez si pierde las piernas, unas prótesis puedan solucionarlo. Tal vez. Tal vez si alguien te escupe la cara. Tal vez si alguien intenta ahorcarte. Tal vez si alguien te llama misia. Tal vez si alguien te mete un puñetazo en la cara. ¿Tú puedas olvidar eso? Tal vez. No hay dinero que lo haga. Y se lo expliqué al juez y ahorita vamos a pasar esa parte, ¿ya? Entonces, Diego Marcelino nos pide delante de su abogada que por favor él necesita trabajar porque él vive de las redes, que él sabe lo que hizo. Él le pide perdón a Verónica. Delante de ustedes dos. Pero Verónica le dijo, no te perdono. Y yo me quedé sorprendida porque yo pensé con todo el cuadro emocional tan cargado de tristeza de ese evento que estábamos atravesando, yo pensé que Verónica le iba a decir que sí te perdono, pero él dice que yo no recuerdo haber visto a Verónica, tal vez me equivoque, decirle sí te perdono. Verónica incluso le dijo, me voy a ir a Venezuela. Y yo pensé que ella no iba a regresar, ¿ah? Y yo le dije, vas a hacerlo todo virtual. Estaban ellos ahí. Y Verónica dice claramente, no, yo voy a ir porque quiero estar al lado de mi madre, porque su madre hoy ya tuvo que renunciar para estar aquí con ella, ¿ya? Mira todo lo que está pasando en esa familia. O sea, los prejuicios han sido mucho mayores. ¿Cómo? Lo que se ha perjudicado es mucho mayor que lo que la gente piensa. Los daños colaterales, Tilsa, no solo son que me escupió, me esto, me el otro. También son mi hermano, mi hermana, mi papá, mi mamá. Son extranjeros. La mamá ha tenido que venir a acompañarla porque ella no duerme y si duerme no quiere despertar y llora y cierra los ojos. Pero es un poco, yo le voy a decir, inquieta un poco el hecho de pensar si la señorita tiene tanta afectación psicológica y psiquiátrica por lo que nos comenta. Entonces, ¿por qué se juntó con su agresor y con sus dos abogadas? Porque nos lo pidieron. Y porque yo le pregunté si ella podía y estaba preparada para hablar con él y para que él explicara qué es lo que quería hacer. Porque hasta ese momento yo a Verónica no le dije, oye, te van a dar plata, así que juntémonos. No, yo le dije, Verónica, Diego Marcelino está pidiendo la oportunidad de pedirte perdón. No quería primero ella. Y luego le digo, entonces tú me dirás, porque él quiere indemnizarte y dice que quiere resarcir el daño y quiere llegar a un acuerdo contigo. Es en esa reunión, Tilsa, donde se nos propone que por favor ya no le hagamos más daño. Diego Marcelino llora y me dice a mí, yo solo quiero recuperarme y trabajar. Y que ella también se recupere de mi gran error. ¿Ya? Y es en ese momento donde yo efectivamente le digo, bueno, se llama terapiarlos, porque yo también tengo que motivar a las personas y decirle, ay, pero mira lo que le has hecho, ¿cómo se te ocurre? Y tú mira cómo está el chico. No, yo le digo, vamos muchachos. Y también su abogada, ustedes están jóvenes. Diego, te planteé una estrategia. Incluso me pidió que se le escribiera. Y le dije, no, eso le corresponde a tu abogado, que hacerlo, a tu abogada. ¿Ya? Pero yo te lo voy a dar como consejos. Busca terapia, busca Reiki, alinea tus chakras, lo vi muy perturbado. Calma esas ansiedades y esas, digamos, ese ímpetu de ser tú, Dialis, ¿no? El de las redes, el no ultra, el que tiene el poder. Y se lo dije, Tilsa, se lo dije. Y lo siguió. Buscó a Dios, buscó terapias, buscó ejercicios y esas respiraciones que él viene haciendo y que se filma haciendo. Son parte de su recomendación. Se las enseñé yo. ¿Estoy mintiendo, Diego Marcelino? Porque el hecho de ser la abogada de tu víctima no significa que yo sea una mujer insensible, Tilsa. Yo no he mal asesorado a nadie, como te he escuchado decir, porque tengo un video donde quiero acotarte algunos temas y no es que no te quiera dejar hablar, ¿no? Pero antes de eso, doctora, ¿él era consciente que al momento que hacen el tema de la conversación para resarcir el daño, él era consciente que ese pago no era para eliminar la denuncia? Lo sabía y te voy a decir por qué. Porque yo lo había venido diciendo en la televisión que los delitos de violencia
psicológica y hasta en ese momento feminicidio en grado de tentativa, lo cual no ha sido considerado ni sustentado por el Ministerio Público, no eran conciliables. Escucha bien estos términos, no eran conciliables, ni eran acuerdo de retiro de denuncia, ni desistimiento. O sea, que no se podía, en pocas palabras. Dije, Diego Marcelino, yo lo dije a tu abogada, a ti, y estaba Verónica presente. No nos vamos a desistir, porque la ley no lo permite. El mismo reglamento de la ley 3364 no admite que tú ni siquiera retires la denuncia ni luego declares y varíes tu declaración. Tanto él como su abogada lo tenían claro. Lo tenían claro. Y Blanca Paredes, la abogada, lo sabía. ¿Ya? Quiero que veamos este video. Okay. Realmente tú hiciste un trato por debajo de la mesa. Gente, pareciera, Verónica, que no estás buscando justicia. Pareciera que lo que estás es inconforme porque él no te han dado lo que tú esperabas. De repente pareciera que tú estás pidiendo plata y como él no te ha cumplido, entonces de picona estás saliendo. Muchas personas están pensando eso. No puedes ahora de repente pretender que la gente tenga credibilidad contigo porque no la van a tener. Tú has perdido esa credibilidad porque creo que tu abogada te asesoró mal. Yo pienso que alguien... Bueno, aquí voy justamente con mi punto de vista. Lo que pensamos todos y es, pagó una primera cuota y el hecho de no pagar la segunda cuota ha hecho que salgan a hablar, ¿no? Finalmente. Ya, ahora, ¿por qué no lo vemos desde otra óptica? ¿No te das cuenta que dentro de todo el dolor que sentía Verónica, le pide a su abogada que le demos una oportunidad a Diego de trabajar para que él pueda reconstruir su vida, no pagarnos, reconstruir su vida? Y hay algo que les voy a revelar que Verónica me pidió expresamente. No lo quiero ver preso. Ella no quiere verlo preso. Okay. ¿Ya? Y es una dependencia emocional. ¿Tú has sido víctima alguna vez de violencia? Gracias a Dios, no, pero la veo conmovida, doctora. Yo sí. Porque veo en Verónica como si fuera mi hija. Y porque de todas las consultas que he hecho con profesionales de la salud mental, no le avisoran una recuperación pronta como lo que le pasó a Wendy. Y porque cuando una mujer es violentada, lo primero que hace es seguir amando a su víctima. Es depender, igual que la dependencia con el que usa drogas. Todo el entorno, la mamá lo disculpa. No, es que mi hijito consume de vez en cuando, no es así. Cuando roba, no, mi hijo es inocente. Es así. ¿Por qué ahora lo están haciendo al contrario? Piensan que Verónica y su abogada quieren lucrar. No, no es un revanchismo. Te voy a decir qué es lo que pasó para que tengamos. ¿Por qué salieron después de la segunda cuota? Ya. Exacto. Entonces se le da la oportunidad. Lo pensamos bastante con Verónica. Claro. Le dije, ¿estás segura? Porque son conscientes que al hacerlo también pierden credibilidad. Sobre todo yo como abogada. Tú no has visto lo que han salido a decir de mí. O sea, gracias a Dios, oil, aceite puro. Claro. Todo me resbala porque yo ya estoy a prueba. Son 30 años de abogada, no es la primera vez que enfrento este tipo de cosas. Pero me imagino que para ella debe ser bastante difícil sabiendo que no se esperaba perder esta credibilidad y recibir el hate que está recibiendo ahora. Mira, es que la comunidad de Diego Marcelino es grande, ¿ya? Y yo sé por dónde vienen esos ataques, tú también. Tú sabes, estás en estos medios y tú sabes que hay mucha manipulación. Le voy a decir algo a todos ustedes. Lo pensamos mucho y finalmente accedimos a firmar de forma separada, yo como abogada, diferenciándome de la víctima, porque yo podía haberle dicho, ¿sabes qué, Verónica? Tú y yo tenemos un acuerdo de honorarios a futuro, mediático, qué sé yo, pero inclúyeme, yo no voy a firmar nada. Mira, como abogada, yo podía haber dicho, yo no voy a firmar que yo recibo mis honorarios de parte de ellos, sino que tú me los vas a tener que pagar a mí. Y no, yo le dije, como ellos plantearon que eran contratos individuales, les dije que no había ningún problema. ¿Sabes por qué, Tilsa? ¿Por qué? Porque yo soy una mujer libre de buenas costumbres y que tengo honor y tengo palabra, y tú me conoces, no de ahorita. Es cierto. Tú sabes que yo te he asesorado en algún momento a ti y te he dado consejos, aún no siendo tu abogada legalmente constituida, para que te sepas actuar con cautela y con bastante paciencia. Por eso me sorprendió mucho que arriesguen la credibilidad tomando esta decisión que tomaron. Costó, pero ¿sabes por qué costó? Porque no era pensando en el beneficio de Verónica económico. Sí, no. Realmente era darle una oportunidad más a petición de Verónica Diego. Para que no vaya a la cárcel. Para que no vaya a la cárcel y para que él pueda continuar en las redes
sin Generando generando dinero. sufrimiento o dolor. Y ese era el propósito. El propósito, si no nos hubiéramos cerrado desde un principio, pues Tilsa, no, paga todo o nada, es todo o nada. En ese momento él estaba del cuello, él estaba en todos los medios, él estaba crucificado por muchos. Pero nosotros accedimos no por la plata, porque si hubiera sido la plata, desde antes que ella me contratara, ella hubiera aceptado el dinero que le ofreció, me parece que era un familiar de él. Tenemos los textos, yo los he presentado y te los he mandado Era mucho dinero. de forma muy confidencial para que tú tomes conocimiento estricto de lo que pasó. También era plata. Claro. ¿Por qué no lo aceptó desde el principio ella? Tú has leído los textos. Claro. Porque Pero- ella no perseguía dinero, ella lo que quería, en el fondo, era continuar con su denuncia, pero lograr que Diego hiciera un mea culpa, lo cual nunca hizo y lo cual no sigue haciendo, ¿ah? Porque ahora, tras ser un agresor, discúlpame por la desinformación a la que nos sometimos nosotras, no mal asesoradas, no, sino por darle una oportunidad a Diego en base al amor que Pero Verónica darle una sentía. oportunidad también generó y costó, en este caso, la molestia de la conductora que en su momento les permitió a ustedes también hablar. Porque básicamente hubiera sido excelente, doctora, me permite, ¿Sí? que hubieran aceptado esta negociación o esta conversación de modo darle una oportunidad a Diego, pero finalmente, antes de firmar el acuerdo de no exponerlo más públicamente, salir a hablar también ustedes. Antes de su Sí, silencio, el trato fue este. salir El a trato hablar. fue no salir en los medios de difusión. Diego Marcelino lo pidió estrictamente, Ujú. por favor. No soy mentirosa, Diego Marcelino. Y yo te ayudé mucho con Verónica. Y sí, yo dije, tranquilícense, mañana, quién sabe, a lo mejor pasando este capítulo, después de tus terapias, de las terapias de Verónica, puedan sentarse civilizadamente a conversar y a decir, bueno, perdón, acepto tus perdones, tus disculpas, ¿no? Ujú. Pero te voy a decir algo, Así Tilsa. como él tuvo, Ajá. porque él salió a hablar y a decir, hemos llegado a una conversación. Él sí salió. Eso se pauteó. Pero ustedes no salieron. No, sí, Verónica no filmó. Haverónica no estaba en condiciones de Hizo hacer un un- video. hizo una Verónica hizo sí. un texto y publicó un comunicado. Pero si habían Eso empezado fue lo que ustedes él dando su hizo. denuncia de forma Pero es que te pública, estoy ¿por qué diciendo, no salieron pues, en vivo que también? parte de la condescendencia que tuvo Verónica y que cedimos fue por consideración de ella, Hacia Diego. él. Le quiso dar la oportunidad de no seguir ya hablando de él para que todo se calmara y él pudiera trabajar y pudiera reinsertarse Ni siquiera en su por última familia. vez. No, lo que se acordó fue, y fue entre ellos, porque en ese momento de la reunión nos paramos a tomar agua, la abogada y yo, a conversar. Dejémoslos conversar, me dice su abogada. ¿Te parece? ¿Autoriza? Sí. Y Verónica me dijo, sí, doctora, ¿no tienes miedo? No. Y nos pusimos a unos metros, obviamente, a tomar agua y ellos conversaron. Y ahí fue que nos revelan que lo último que harían, acordado entre los dos, entre víctima y victimario, era que él haría un video, ¿ya? Un video en el cual él expresaría pues su consternación, su arrepentimiento y su promesa de resarcir el daño. Y en el caso de ella aclararía que se retira de los medios porque cree todavía en la justicia, pero ella lo dice claramente. El juicio continúa, mi defensa continúa. Eso nunca fue negociable, Diego Marcelino y Blanca Paredes. Eso nunca estuvo en tela de juicio y yo fui clara. Por eso no me gusta que me llamen mentirosa cuando los que están mintiendo son ustedes. Ok. Porque Verónica lo ha dicho contundentemente. Siempre va a seguir el caso. Por eso es que ella regresa. No es que ella regrese porque él no pagó. ¿No se dijo nada de un status quo del que él tanto Ese habla? status quo es un término que le ha dicho su abogada ahora y que lo está poniendo como un tema marquetero para que todos digan status quo. No, nunca, Tilsa. Nunca hablaron de Nunca eso. dijimos, vamos a dejar. Es que yo tampoco soy loca, pues. Porque si Ya, legalmente no se puede, Tilsa, además. ya no se puede dejar. ¿Cómo yo voy a retirar la defensa y cómo yo la voy a mandar a Venezuela como se está pretendiendo ¿Consideran ustedes hacer entonces que de pensar? repente la abogada de él lo desampara? Yo creo, no que lo desampara, yo creo Pero que le Blanca hace firmar algo que, o sea, no es conveniente y no es justo bajo ningún punto de vista que lo una haga pensar que no va a tener una condena. Por supuesto. Ya o se sea, lo dijeron. Es un poco ilógico también el hecho, o sea, es justo para él, pregunto yo. Claro que él no estamos para hablar de justicia a su favor, pero es justo para él o para el agresor
pagar una indemnización tan alta y además saber que el juicio va a continuar y que él no lo entienda. O sea, creo que fue injusto, de modo que su propia abogada o se lo ocultó o no se lo explicó. La gente puede pensar mal de su abogada. No era yo la que se lo tenía que explicar. Sino su abogada. Y se lo dije a la doctora Paredes delante de él. Explícale los alcances de así como yo lo hice con Verónica y le dije los pros y los contra y nos expusimos a todo esto. Yo le dije, el proceso continúa, no mezcles una cosa con otra cosa. Y te voy a decir algo que todavía no lo hemos revelado. Lo escucho. En la audiencia de juicio inmediato, ¿ya? De ese término intermedio, ¿no? De ese proceso intermedio que hay entre que el juez, que el fiscal acusa, ¿no? A proceso inmediato, es decir, hay pruebas contundentes de que fue agredida psicológicamente, verbalmente, de que fue menospreciada, de que esto y que lo otro, y que yo me constituyo en parte civil. ¿Por qué? Porque no respetaron el acuerdo de indemnización legal. Esto no fue debajo de la mesa, ¿ya? ¿Fue notariado? Esto fue notariado, fue en una notaría cercana a la comisaría que yo escogí porque tampoco yo iba a andar, pues, también yo tenía mis desconfianzas por ahí buscando la notaría que ellos dijeran. Entonces, al parecer, usted, o sea, el trabajo lo hizo correctamente la parte agraviada, pero claro, la parte pero ellos agresora... son los que incumplieron. Mira, Tilsa, te digo y te repito. Ok, vamos a aceptar, aceptamos. El caso va a continuar. Y yo le dije a la doctora, y lo dije, Diego Marcelino, recuérdalo, por favor, aplica memoria. Yo les dije, ella está pasando ya sus entrevistas en el Centro de Emergencia Mujer, a lo cual no va la abogada. Ella lo pasa con los profesionales psicólogos en el Centro de Emergencia Mujer de la Comisaría de Barranco. Incluso pasa entrevista social para ver su ambiente, cómo vive, cómo está todo en casa. Y se desistió del asesoramiento legal del CEN porque tenía patrocinio privado, ¿ok? Y se los dije, sí sabemos, y a ella el fiscal dispuso que pase eso y también va a ser evaluada por un psicólogo de parte. Yo se los dije, yo les dije que yo iba a acreditar que ella tenía daño, porque ¿cómo pues me voy a faltar el respeto, Tilsa? Yo soy una mujer de palabra. ¿Cómo yo me voy a faltar el respeto de decir, sí, indemnícela y yo no voy a continuar con el juicio? Yo nunca dije eso. Por eso es que cuando Magali y su equipo de producción me contactan para preguntarme sobre los avances, les digo, ya no puedo hablar. No por mí, porque mi cliente así lo decidió. Quiero que veas este video. Ok. Queda clarísimo que lo de Verónica Rojas sí perdió credibilidad y ahora que sale con una doctora que está haciendo publicidad a una botella de agua, queda peor, todavía queda mucho peor comportarse como se comportan, ¿no? Pierden credibilidad, pierden respeto por el público, la gente ya no confía en ella, la gente piensa que está queriendo lucrar con esta situación y la gente ha empezado a, como dicen, de victimario a víctima, o sea, Dialis no es la víctima, creo que estamos un poco confundiendo. Le hemos agarrado tanta tirre a esta chica llamada Verónica porque sentimos que esta chica tuvo todo en sus manos para hacer justicia y no lo hizo, que gracias a eso estamos viendo como víctima a quien no lo es. Todo esto ha sucedido porque alguien levantó la mano y alguien se puso violento. O sea, lo he vuelto a decir, tú no puedes tampoco querer ahora decir, pero pobrecito Dialis que le quieren sacar plata, porque él no es un pobrecito, gente. O sea, él debió haber pagado incluso con cárcel lo que hizo. Pero en este caso la gente, como nosotros tenemos memoria muy frágil, de un día pasamos de odiar a alguien a quererlo, amarlo. Sí, totalmente. Yo tengo ahí, yo vierto esas opiniones diciendo sobre las botellas de agua, porque sí, o sea, ha sido duramente criticado el hecho de que la señorita reciba una indemnización, primero, que la indemnización, como lo dijo Magali, eso fue el término que ella usó, por debajo de la mesa, porque no fue por debajo de la mesa, porque si hubiera sido por debajo de la mesa, no estaría protocolizado con la autorización de un notario que da fe de que ambas partes concurren de forma espontánea, voluntaria y consciente a firmar lo que están firmando, y es legal, porque si no fuera legal y fuera debajo de la mesa, Tilsa, un notario no hubiera fedateado y no hubiera dado fe de ese acto, ¿me entiendes? Claro. Pero voy a interrumpir lo gritado, lo vapuleado y lo criticado. Ustedes saben que están en estos medios, que los sponsors y nuestros auspiciadores se hacen presente. Por favor, sírvete. Agua Ambia, el agua que tiene 8 procesos, Tilsa, de purificación. Te invito a probarla porque cuando yo quiero saciar mi sed y esas ansias de tomar agua, pido Ambia. Y tú no sabes la hidratación y lo rico que se siente. Agua Ambia para estos momentos tan acalorados. No puedo creer que yo misma soy parte ahora de esta publicidad y la que tanto critiqué. ¿Pero y qué tiene de malo? ¿No quieres tener un sponsor? No, yo no tengo problemas con eso, pero sí es consciente, doctora, que al final la gente la critica porque piensa que se está haciendo un tema más como
un tema más gracioso este asunto, de no, repente. el tener una mención publicitaria no significa que yo me ría de mis víctimas o me ría del tema. Sí, ¿no? Significa que seguimos una temática y una pauta en un programa donde tal vez otros personajes de la televisión están hablando de un tema serio y de pronto dicen... Tienen que tocar la mención. Vamos a hablar de funeraria tal o vamos a hablar de la constructora tal. Ah, cuando yo me siento resfriada, yo tomo esta pastilla. Claro. Y por Bueno, eso me eso estoy es cierto, burlando de eso es los... cierto, Es eso lo sí es- mismo, eso lo es que básico. pasa es que como viene de mí y esto es algo muy nuevo, pero Claro. que estaba anunciado, No, y también por alguna lo que razón- pasa es que se lanza el programa o se lanza su podcast justo posterior al caso. ahora te voy a explicar esto. ¿Qué sucede cuando de pronto yo estoy en mi estudio y recibo un escrito de mi cliente y me dice, me están hablando mal de ti? Le estaban diciendo a mi cliente que yo estaba enredando las cosas, que yo, Carla Viso, estaba complicando el acuerdo que tenían indemnizatorio. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque decía la abogada de Diego Marcelino que yo había presentado los informes del SEM y se lo aclaré en una llamada telefónica donde le dije, yo no presento los informes del SEM. El fiscal los ordena, los dispone y el SEM está obligado a informar los resultados, ¿ya? Ujú. Primero le aclaré eso a Verónica, que no sabía cómo era el proceso, y luego le digo, ¿recuerdas que fuiste evaluada con un perito de parte? Que yo no estuve ni presente, lo hizo de forma virtual ella directamente con el perito, y bueno, me envió ese informe y lo presenté. Lo presento después, muchos días después, y te lo he mandado Ujú. de haber firmado. Entonces, si yo había comprometido no seguir con el caso, ¿por qué yo presento eso? Sí, para evitar que nos paguen si lo que yo quiero es dinero. No tiene lógica, Por pues, supuesto. O Ilsa. sea, básicamente aquí ustedes siguieron el proceso porque así lo habían acordado, Por pero lógica. la otra parte de repente o no lo había entendido así o no se lo No, habían sí lo he explicado entendido. así. Lo que pasa es que no han querido entenderlo así para su conveniencia y han querido tener ese documento privado como arma para luego salir y decir, como no le pagué, ahora sigue hablando. No, Verónica dijo que regresaba desde el Ujú. principio y regresó. Y no solo regresó porque quería volver a ver a su padre y estar con su familia y traer a su madre, ¿ya? Sí, ¿no? Sino que además también, Tilsa, ella regresó porque justo en 1 o 2 días teníamos la audiencia y ella quería estar en compañía de su familia aun cuando fuera virtual, porque yo no suelo estar al lado de mis clientes o ponerlos para que escuchen la audiencia aun cuando el juez ha pedido que se retiren, ¿ya? Ok. Lo cual se ha sucedido con Diego Marcelino, porque yo he visto que él ha hablado cosas y que las ha presenciado cuando el juez pidió que se retiraran. Ahora voy a ir más allá en el término legal. Sí, se firmó ese contrato, nos silenciaron, fue malinterpretado, ya lo aclaré. Eso fue un silenciamiento mediático. Mediático, está bien, yo respeto. Yo soy la abogada, pero yo no manejo todo, pues, Tilsa. Yo respeto la decisión de mi cliente. Cuando yo te he asesorado a ti, yo te he dicho, Tilsa, esto, lo Pero otro y finalmente aquello. tomo la ¿Y decisión quién toma yo. la Tomo la decisión? decisión Y yo finalmente me yo. peleo contigo y te digo, Tilsa, ¿por qué no Pero mandaste la carta notarial? pero podríamos decir en este momento que usted cree que fue una mala decisión, No, no fue una mala decisión. pero para el hate que está recibiendo la señorita sí le perjudicó. Es que yo creo que no es que ella esté siendo atacada por una mala decisión. Sí, no, porque... Yo creo que ella está siendo atacada por una mala información. ¿Me entiendes? Es Ok, distinto. o sea que la gente falta Es que, di- que la falta- gente desconoce a de ver, este tema. Tú atacaste también. Sí, por Por eso supuesto, estás bajo, acá bajo ese mismo consideré punto de con la vista. producción invitarte. ¿Por qué? ¿Pero por qué era? Porque ya te mandé desconocía, todos los desconocía el documentos. asunto, claro, Por desconocía. desconocimiento. Y no por eso yo me voy a molestar contigo. No, claro, queda clarísimo. Porque te llamé y te dije, Tilsa, recibe los documentos. Pero hay un tema también. Hubiera sido excelente que antes que haga el silencio, ella verbalmente se explique junto no a estaba en usted. condiciones. Claro, o sea, En ese lastimosamente momento- el momento de exponer la denuncia a Magali sí estuvo bien, pero al momento No, de explicar, Ojo, las También estaba apariencias mal. engañan. Te voy a decir algo. Verónica nunca estuvo bien ni está bien. Verónica, y lo dije en mi anterior programa, le costó mucho. Porque ella no sigue una pauta ni un texto que yo le digo, ni ella estaba preguntándome en los programas, doctora, más como hace orgánico. Diego Marcelino. ¿No has observado eso? Doctora, digo esto, doctora, les comento lo otro, Claro, ¿lo has porque notado? porque él no es la víctima, evidentemente, él es el agresor. Claro, entonces, pero ahora, para conocimiento de todos, el señor juez a cargo de este control de la etapa intermedia aceptó
después de 4 horas y media de debate entre la abogada de Diego Marcelino y yo, exponiendo jurisprudencia, exponiendo plenarios, exponiendo muchos términos legales que fundamentaba ella y fundamentaba yo, porque cada quien lleva agua para su molino, Por supuesto. terminó dándome la razón y aceptó que nos constituyamos en parte civil. Y les aclaré, ¿por qué pedía 500,000? No porque Sí, yo porque, crea pero, que él va a pagar 500,000 la gente soles. quizás, vamos a hablar en contexto, de repente la gente no sabe de que está pidiendo una reparación de 500, medio millón de soles. soles. ¿Cómo se justifica esa cantidad tan Porque exorbitante? existe lo que se llama el principio de proporcionalidad en el derecho. ¿Qué significa? El daño que le ha ocasionado moral a ella. Vale, o sea, no Lo hace cual falta... no es cuantificable. Ah, no es cuantificable. O sea, pero tuve que poner una cifra elevada para que refleje el daño que estimamos le ha hecho a ella. Yo sé que no va a pagar que eso no va a ser la y cantidad. se lo dije al juez y el juez claro. también lo dijo. Es más, Diego Marcelino, no es que yo le haya exigido al juez que me incluya en el trato de lo que deben, porque sí me deben, pero yo no voy a gastar pólvora en gallinazos. ¿Sabes qué? El juez dijo, sí, en la vía civil penal, ¿no? Ujú. Cuando se constituye en actor civil, doctora, usted puede solicitar, obviamente, un monto y justificarlo, ¿no? Con los elementos probatorios. Los peritajes Que han psicológicos dado, por acreditan el daño supuesto. severo. Es un riesgo severo, ¿ah? Lo que tiene Verónica Sí, y el afectado. riesgo ante la afectación. Pero ¿sabes qué? Me dio la razón. Y terminó pues la otra parte apelando y yo se lo dije, Blanca Paredes, ¿por qué haces al final lo que deberías hacer desde el principio? Lleguemos a un acuerdo. Y yo sí. Pero le tenía, que, dije, pero tenía que apelar porque el monto era también increíble. no, es que no apeló al monto. El monto no es. Incluso yo en esa diligencia, ¿correcto? El juez le dice, lo que está buscando la doctora, y le digo, por fin me entendió y entiéndanme todos, lo que yo estoy buscando es que él cumpla lo que incumplió legalmente, que él dijo, te voy a dar $35,000, solo le dio 5,000 y luego se hizo el tercio. Estoy buscando que se ejecute esa deuda. ¿Con qué? Con la presión de la acción civil en el juicio penal que me permite la ley. Aquí no hay nada ilegal, acá no hay nada que yo haya hecho mal Claro, asesorado. todo. El que está mal asesorado porque Blanca Paredes Sí, no me da la sí, cara sí, sí. públicamente y está sosteniendo algo que sostuvo por 4 horas conmigo ante un juez y terminé teniendo yo la Ganándole. razón. No lo digo yo, está ahí en el juicio, está ahí en esa audiencia. ¿Sabe cuánto le ha pedido el fiscal a Diego Marcelino? ¿Cuánto? 10 meses de trabajo comunitario o 1 año firmando. Wow. Increíble. Y no por el silencio, no me echen la culpa a mí ni a Verónica, sino porque muchas veces lo legal no llega a ser justo. O Y sea, muchas veces lo que yo estime que sea justo no va acorde a lo legal. Tarea para la casa. cierto. O sea, doctora, con este momento se estaría confirmando que él no va a ir a la cárcel, según lo que está pidiendo el fiscal. Así es. Ok. Y, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Con esta participación de Tilsa, yo estoy poniendo un sello de concreto a esta gran cloaca que ha creado usted, señor Diego Marcelino, donde pretende usted tapar con un dedo, aduciendo mala praxis, mal asesoramiento, que la abogada quiere dinero, que solo quieren dinero. No, no soy yo. Esto no es personal. La ley es la ley. En pocas palabras y para terminar, a la gente que no entendíamos la situación, ¿Ahora lo entiendes? ahora sí es justo que él pues pueda pagar lo que tiene que pagar porque ya sabemos que a la cárcel no va a ir. Y voy a aclarar, no busco 500,000 soles ni $500,000. Solo, como lo dijo el propio juez, que sí me entendió en la audiencia, dijo, la doctora lo que está reclamando es que ustedes cumplan, está buscando la ejecución de la deuda que contrajeron hábilmente, los que sí fueron subrepticios y malintencionados fueron ellos, porque ellos dijeron, pues aquí estamos, nos van a firmar este documento. No me la hicieron, no me hicieron de chivo los tamales. Van a firmar este documento, les vamos a soltar $10,000, no van a salir más en medios y después, ¿tú sabes lo que hizo la abogada de él? Presentó un escrito pidiendo que se archive el caso. Ya pues, Diego Marcelino, doctora Paredes, ¿de qué estamos hablando? En ese caso sí estaríamos de acuerdo de que, bueno, parecía injusto inicialmente tener que pagar tanto dinero y además ir preso, pero teniendo en cuenta que ya ustedes tienen conocimiento y él también de que la condena no es cárcel, ya es injusto que él no quiera ponerse a derecho y pagar lo que se había acordado. Lo que firmó definitivamente.
No fue represalia, lo aclaré. Entonces, ¿Y usted no está incluida en el pago? yo no estoy incluida Porque en el pago. Él aparte, teníamos en cuenta que eran 35 de ella y 15 suyos. ¿Qué pasó? porque a mí la abogada me pregunta y me dice, ¿no? Bueno, ¿cuánto es lo que más o menos podemos negociar como el monto indemnizatorio? Igual que se hace en la negociación ante el juez y el fiscal. Sí. Y yo lo que le digo es, mira, ella necesita pagar sus tratamientos, viajar a Venezuela, ver a su madre, traer a su madre, seguir comprando los medicamentos. Y entonces acordamos que eran aproximadamente entre lo que ella tenía que asumir también de costos y costas judiciales que incluyen al abogado, que eran 50,000 en total, 15 míos y 35 para ella. Pero ya no la están incluyendo a usted, claro. ¿Ah? Ya no la están incluyendo a usted. Pero eso, ¿tú me ves preocupada? No, pero pregunto el por qué. ¿Por qué? Porque no les da la gana de reconocerlo. No quieren, dicen de que no. Y porque en la ley, al haber fraccionado, lo cual yo sabía, su indemnización del pago del abogado en privado, al momento de constituirnos en actor civil, no puedo yo constituirme en actor civil porque yo soy su defensa. La que me tiene que pagar es ella. O sea, fue también de repente ahí una estrategia de repente que les conviene más a ellos que a ustedes. Te voy a responder lo que le dije a la abogada. A mí, que siempre he sido padre y madre, y me he ganado la vida justamente y muchas veces he ajustado mis honorarios contigo y lo sabes, ¿o no? Sí, ¿O estoy mintiendo? Sé cuánto es lo que cobras. ¿Ya? ¿Ok? Y a mucha gente le ha ayudado también sin cobrar. No me interesa que tú me pagues, Diego Marcelino. Lo único que me interesa aquí, ni siquiera es que vayas a la cárcel, ¿ya? Lo que a mí me interesa, mi querida Tilsa, es ver a esa chica recuperada. ¿Ya? Al margen de que él se quede firmando, que él vaya a barrer en una municipalidad o a limpiar libros en una biblioteca, lo que me importa es que ella y que una mujer en general que ha sufrido maltrato pueda tener dinero para pagar su tratamiento, para pagar sus cuentas porque ya no sale a trabajar, porque los niños tienen que comer, porque no tengo papel higiénico en la casa y porque no tengo cómo seguir adelante porque despidieron a mi marido, a mi mujer, a mi hijo, porque mi niño no quiere ir al colegio porque le dicen, tu mamá está saliendo en cámaras y sí, y si no lo hago, la ley no me escucha y los operadores de justicia no actúan. ¿Estoy mintiendo? Sí, así mismo es. Eso no se puede ¿Por qué negar. sales tú en las redes? Por trabajar, por generar, por supuesto. Ya. ¿Y qué pasa si te sumes en una gran depresión y ya no te puedes prender de ese micrófono y hablar? Definitivamente Pierdes no dinero. genero dinero, no genero plata, O sea, no genero tras dinero. cuernos palos, es decir, tras que estás mal, te agreden, te insultan, te vapulean, te anulan emocionalmente, ahora vienen y dicen que lo que tú quieres es plata. Claro que quiero plata, pero no es plata para irme a comprar una cartera Gucci o para comprarme unos lentes Ray-Ban. ¿Sabe para qué quiero ese dinero? Para que como víctima pueda pagar mis terapias. Ya tengo, y se lo dije al juez, un estimado de los 3 primeros años en terapias, lo que va a invertir. No solo es el gasto en psicólogo, que son casi 5,000 mensuales. Los medicamentos, etcétera. Los medicamentos, el pasaje, el taxi, el que no estoy trabajando. Doctora, y una cansada. pregunta que es muy importante. Cuando el fiscal pide los 10 meses de trabajo comunitario, ¿ustedes han apelado? O sea, No, ¿ustedes han porque estado de eso acuerdo? fue una propuesta, porque existe lo que se llama la terminación anticipada por economía procesal. Llega el victimario, la víctima con sus abogados a la audiencia, el fiscal y el juez, se escucha al fiscal que dice cuáles son los cargos, que el juicio está aprobado, los cargos están aprobados, por lo tanto, juicio inmediato, no hay más que discutir, no hay más que interrogar, no hay más pericias que hacer. Esto está listo, hay que sentenciarlo. Entonces se le dice, bueno, dice el juez, señor fiscal, parte agraviada, negocien, eso es lo que Y hace. así mismo fue. Negocien y hablen. ¿Y qué es lo que me dice a mí la abogada Paredes? ¿Qué es lo que quieren? No, ¿qué es lo que ustedes ofrecen? Nosotros somos las víctimas. Nosotros no vamos a pedir. Quiero saber cuál es la capacidad, más si existe un antecedente, ¿no? Claro. Y sí, es que nosotros les vamos a pagar lo que les debemos, pero por partes. ¿Sabes por qué es por partes? ¿Por? Porque siguen con la misma insistencia de tenernos controladas sobre lo que decimos o no decimos, con la amenaza de no te vamos a pagar. Es eso, Tilsa. Y cuanto más tiempo pasa, la gente olvida mucho más. Esa fue la estrategia. Le vamos a arrojar maní para que se entretengan en la jaula, mientras que yo veo de archivar el caso. Y te lo dije, Blanca Paredes, este caso no se va a archivar, este caso procede, este caso está fehacientemente probado y hay suficientes indicios de responsabilidad. Sí.
¿O tú lo dudas? No, completamente. Pero doctora, ya queda claro entonces que la señorita está recibiendo un hate supremo, inmenso, cuando en realidad ella está necesitando o pidiendo el dinero porque es lo justo, porque además él no va a ir preso. La gente estaba pensando que era un abuso, ¿no? Encima de cárcel tras cuernos palos, Bueno, pero pues sí, si ya te voy a queda decir clarísimo una que cosa, no. Hay gente que se va presa Y encima que paga. encima tiene que pagar Pero una ese no era el reparación caso, civil y ese no eso es- lo decide el juez. Es que eso lo va a decidir el juez. Yo no decido, yo pido. Me constituyo en parte civil, pero eso no significa que me vayan a indemnizar, ojo. Claro. Pero ya hay un precedente de que ellos se adelantaron a la negociación de reconocernos que era indemnizable. Y por lo tanto, lo que yo busco ahora, lo aclaro, es que simplemente cumplan con resarcir el daño que comprometieron anticipadamente antes que llegáramos a juicio vía notarial. Y si no cumplen eso, ¿usted estaría dispuesta a continuar el proceso y no, bueno, No, este pedir, proceso va a continuar. no, pero ya continuamos con el proceso. pedir la cárcel para Nunca él? cesó. Al haberme constituido en parte civil, yo debo de aceptar todo lo que decida el juez, Ok. ¿ya? Y, por supuesto, lo único que yo puedo estar en discordancia o lo único que yo puedo estar contrariamente que decida es el juez, Ok. ¿ya? Entonces, vamos claros y quiero concluir, Tilsa, diciendo esto. Diego Marcelino, usted tiene medidas de protección que emanan de un juez y estas medidas de protección impiden que usted siga durante prolongados tiempos agrediendo psicológicamente, ocasionando daños a la víctima. Usted está generando, nombrando a Verónica y a su abogada, actos que contravienen lo dispuesto por esas medidas de protección y se lo estoy advirtiendo y le pido que se reserve de seguir opinando y de seguir tildándome a mí o a la víctima de hechos o actos que no hemos cometido porque esto está violando las medidas de protección que asisten a la víctima, como es el caso, y espero que su abogada, Blanca Paredes, lo asesore bien y le diga que no puede salir a seguir cometiendo actos reiterativos, constantes y permanentes en las redes o en cualquier medio de difusión que puedan alterar la vida cotidiana o la psiquis de su víctima. Gracias, doctora Carla. ¿Todo claro, Tilsa? Bueno, ahora mucho más. Y espero que todo claro para todos tus seguidores y todas las personas que han estado mal informadas. Y bueno, vamos a culminar de la siguiente forma. Quiero agradecer a nuestra familia, sí, a Sanjimedia, quien ha acogido a esta abogada para llevar su caso como si fuera mi caso y para poder aclarar todo. ¡Oh, my God! Alvarito, gracias. Y ese gritito es de Junior. Muy amables. Oh my. Oh. Gracias a Sanjimedia, gracias a Fernando Elizalde, mi productor, gracias a Álvaro Junior, Stephanie y todos los que han hecho posible que esta servidora pueda llegar ahí, donde usted está, en el trabajo, en la casa, en el colectivo o hasta en el baño, para poder revisar su celular y ver No Te Aviso con Carla Viso. Tilsa, gracias. A usted, gracias, doctora.